Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a entonces ahora a empezar con esta parte de nuestra materia, factores que potencializan el desarrollo humano. Vamos a hablar específicamente sobre el tema de la motivación, que es un tema que ha sido pues a lo largo de la historia del desarrollo de la administración, un tema pues a lo mejor un poco polémico, sobre todo debido a que existen diferentes posturas en el ámbito psicológico acerca de la motivación. Ya sabemos que hay autores que opinan que la motivación es intrínseca, es decir, que nosotros vamos a realizar esta o aquella actividad o vamos a tener esta o aquella conducta siempre a partir de lo que están o de lo que son las necesidades personales, es decir, está dentro de mí, por eso es una motivación extrínseca. Hay inclusive posturas radicales que señalarían que si yo no estoy motivado interiormente, um, pues no va a haber como poder humano que me eh, convenza de realizar esta o aquella acción. Por el contrario, también la otra postura, la que nos habla de la motivación extrínseca, que sería desde fuera, pues nos dice que si nos dan al clavo, pues podemos realizar actividades que otros nos soliciten, que otros nos pidan. Todo es cuestión de encontrar qué es lo que me mueve, ¿no? Motivación viene de ahí, de mover. Entonces, lo que me motiva, pues sería lo que me mueve. Y si las personas a mi alrededor dan al clavo con esa motivación, entonces, pues van a lograr que yo realice lo que ellos quieren. A partir de eso, pues es precisamente que nace como esa doble situación. Um, Como vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, de estos capítulos, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la administración de los recursos humanos, pues está fuertemente influenciada por las corrientes psicológicas, de tal forma que la corriente psicológica que esté de moda en un momento determinado, pues seguramente va a influir o seguramente influyó en la manera en que se miraba al personal. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya desde más o menos la mitad del siglo XX, hay diferentes teorías humanistas, esto ya lo sabemos, que se van a ir adaptando a la cuestión de los procesos administrativos. Entonces, aplicadas en este aspecto, nos van renovando, por ejemplo, el aspecto tradicional o la concepción tradicional que se tenía sobre el trabajo de los obreros. Hay un autor en particular que se llamaba Elton Mayo. Elton Mayo vivió de 1880 a 1945. Él realizó un experimento que en el ámbito de la administración es muy conocido y que se conoce como el experimento Harton. Este experimento Harton buscó identificar cómo las personas eran capaces de involucrarse en la toma de decisiones dentro de su empresa, dentro de su centro laboral, para mejorar su desempeño. Y pues encontró cosas verdaderamente interesantes. Ahora aquí, qué horror, yo quisiera hacer una pausa
para señalar que pues muchos de estos descubrimientos que va haciendo Mayo son verídicos, son constatables. A lo largo de las siguientes décadas se ha observado que Mayo tenía razón, pero desgraciadamente la visión de muchos administradores, pues es una visión arcaica, una visión tradicional, y esto que descubrió Mayo, pues lo dejan de lado, ¿no? No es tomado en consideración, siendo que son, pues, vamos a decir, hallazgos sumamente importantes y básicos para el incremento de la productividad en los centros laborales. Pero bueno, ok, finalmente este experimento Harton deja muchas cosas importantes y lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Sobre la teoría de la motivación, nosotros también ya sabemos que algunas de las propuestas más importantes son las propuestas que hizo Abraham Maslow, si no es que bueno, uno de los fundadores de la psicología humanista, si no es que el primero. Ya sabemos que él propone la pirámide. Ahí está. Que él nos propone la pirámide de las necesidades y que esto pues es una jerarquía de las necesidades humanas que al día de hoy pues ya sabemos que tiene por ahí algunas críticas y algunos puntos en donde algunos otros psicólogos pues no están de todo de acuerdo, pero en términos generales pues Maslow tenía cierto grado de razón, ¿no? Al señalar que eh, la primera motivación que nosotros tenemos son motivaciones de índole fisiológico. Y esto, retomándolo un poquito con lo que decíamos en la mañana de la gestal, pues nos damos cuenta que es 100% cierto. A mí lo primero que me motiva son las cuestiones fisiológicas. Yo puedo estar en un lugar, perdón, o muy atenta, muy interesada, puede ser, por ejemplo, una clase, puede ser que esté realizando una actividad que me interesa mucho, como a lo mejor estar en un concierto o estar mirando una película que verdaderamente me entusiasma, pero si yo en ese momento tengo una necesidad fisiológica, esa necesidad fisiológica, perdón, no me va a dejar en paz. Yo necesito cubrirla, ¿no? Por ejemplo, si necesito ir al baño, pues hasta que no realizo esa actividad, no soy capaz de volverme a concentrar en lo que estoy haciendo por mucho que me llame la atención. Lo mismo sucede si tengo hambre, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría que de las 12 a las 12:30 ustedes comieron algo porque de lo contrario, pues nada más vamos a estar pensando en esa situación y por mucho que quisieran poner atención a la clase, pues eso se volvería nuestra figura, estaría al centro de nuestra atención. Entonces, las necesidades fisiológicas son bien importantes de cubrir en una primera instancia, al menos eso es lo que nos proponía Maslow, ¿no? Una vez que este primer punto ha sido asegurado, pues entonces viene el siguiente peldaño, que nos habla de la seguridad. A mí me gusta mucho este ejemplo que vemos en una película de Will Smith. Si no me acuerdo mal, creo que se llama En busca de la felicidad, que es en donde él se queda sin trabajo y sin esposa y entonces por ahí anda penando por todo el mundo con su hijo, ¿no?
Y pues lógicamente lo primero que hay que hacer es buscar el alimento para el niño. Y una vez que han comido, entonces viene esta segunda necesidad, cubrir esta segunda necesidad, que es la protección. Entonces él anda buscando por ahí en los baños de las camioneras o de algunos lugares, un lugar donde pasar la noche para protegerse, precisamente atendiendo a esta cuestión de seguridad, ¿no? Después ya sabemos, viene la necesidad que va muy de la mano con la siguiente, la autoestima, la afiliación, que es el sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia que, insisto, va de la mano con la autoestima, con que alguien me reconozca como ser humano. Si a mí no me reconocen como ser humano, esa puede ser una de las génesis de algunas psicopatologías muy severas. La primera persona que me reconoce como ser humano y que me da esta valía, pues es la madre. Y si la madre no me está reconociendo como tal, como ser humano, pues entonces empiezo a generarme ciertos problemas, ciertos trastornos. Entonces, la necesidad de filiación va muy de la mano con la necesidad de autoestima que tiene que ver con esta cuestión de que los otros me reconozcan como parte del clan, como parte del grupo, como parte de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? En el ambiente laboral, por supuesto que si yo no me siento parte de la institución, si yo me siento excluida, si yo doy una idea, si yo aporto una forma de facilitar un proceso, de realizar con mayor rapidez una tarea y no soy tomada eh, en consecuencia, si no soy tomada en cuenta, entonces esa autoestima y esa necesidad de pertenencia pues se ven, eh, ¿cómo decirlo?, dañadas, ¿no? Se ven dañadas. Cuando hemos escalado todos estos peldaños, pues entonces llegamos a la autorrealización. Que bueno, pues una de las críticas a esta teoría de Maslow es que no siempre se van a dar con exactitud en este sentido estos niveles. Pero bueno, a final de cuentas no es el objetivo de este curso entrar en controversia entre que si es correcto o no es correcto, ¿no? Por lo pronto, esto es lo que nos dice Maslow y que precisamente, como decíamos hace unos instantes, unos minutos, va a influenciar fuertemente en el desarrollo de teorías humanistas de la administración de los recursos humanos, ¿no? Se llega entonces a identificar que hay varios aspectos importantes que tomar en consideración, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, fuentes de satisfacción que son de diversa índole. Por ejemplo, aquí tenemos factores motivacionales y factores higiénicos. Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de estos, ¿no? Vamos con esta situación, los factores motivacionales. La cuestión de el logro, eh, que bueno, lógicamente saberme como un ser capaz de alcanzar las metas que me están fijando, me va a dar pues autoestima, me va a hacer sentir hábil y competente y esto puede ser un factor verdaderamente positivo, ¿no? La realización sí dentro de mi campo laboral, yo siento o me percato que las actividades que estoy realizando son en beneficio no nada más mío, sino de una comunidad, pues entonces ahí llego a este grado de realización. Si mi tarea ayuda
a que el otro realice sus tareas o sus actividades de manera rápida o de manera eficiente, pues me doy cuenta de lo importante que es mi propio trabajo. Y eso es una fuente de realización. Reconocimiento. Bueno, yo como supervisor, yo como director, etcétera, ¿cómo puedo ser capaz de identificar que mis subalternos están trabajando eficientemente? Pues solamente a través de la observación y de la medición. Medición para ver si el individuo, para ver si la persona está cubriendo las actividades encomendadas. Y si sí lo está haciendo, pues efectivamente hacerle un reconocimiento. Cuando se habla, por ejemplo, de esto que llamamos talento, pues parte del reconocimiento del talento es precisamente el enseñarle a las personas que compartan sus conocimientos, que compartan sus habilidades, que compartan las técnicas que utilizan para desarrollarse, perdón, en este mundo laboral. Entonces ahí tenemos esta parte de reconocimiento. Responsabilidad, que finalmente también va muy de la mano, porque ¿a quién le dejaríamos la responsabilidad de realizar esta o aquella tarea? Bueno, pues a alguien que sabe, ¿no? El otorgarle cierta responsabilidad a alguien también implica forzosamente un reconocimiento. Otra cosa que es motivante es el trabajo en sí mismo. Por eso es que muchas veces se les incita, sobre todo a todas las personas, pero también en particular a los jóvenes, que realicen tareas, que realicen actividades que les sean, ¿cómo decirlo? Que les interesen, que sean cosas que ellos se sientan en la capacidad de hacer, para que sea un trabajo motivante. Entonces, el trabajo por sí mismo va a cumplir con esta característica, perdón, de ser altamente motivador. Otro punto importante, otro punto de satisfacción son los factores higiénicos, y esto viene de una larga tradición de mejoras continuas. Resulta que cuando inicia la revolución industrial, por ahí de mediados del siglo XVIII, por supuesto todo lo que fue el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues se tenía, digamos, como un carácter deshumanizado del trabajador. Se le hacía laborar en condiciones verdaderamente extremas, insalubres, peligrosas, porque a final de cuentas, pues no se le veía como un ser humano, no se le veía como una persona, sino como un esclavo o como una especie de animal, porque finalmente se le ponía a trabajar infinidad de horas. Hay registros históricos que muestran cómo, por ejemplo, los trabajadores europeos, obviamente de clases bajas, de por ahí de finales del siglo XVIII, pues llegaron a trabajar 12, 14 y hasta 16 horas de corrido. Imagínense ustedes trabajar 16 horas, pero no como ahora que, por ejemplo, en algunos empleos, en algunos trabajos, se ocupa como escalonado, ¿no? Hay quien trabaja 2 turnos completos y luego descansa un día 24 horas completos y luego regresa a cubrir 16 horas y luego descansa un día completo o a veces hasta más, ¿no? A veces descansan hasta 2 días, por ejemplo. Bueno, pero regresando a aquellos años, no era así. Las personas trabajaban 16 horas los 7 o 6 días a la semana,
nada más teniendo, por ejemplo, en ocasiones, porque también esto no era siempre, en ocasiones teniendo un día de descanso. Entonces, por eso yo decía que se trabajaba en condiciones verdaderamente paupérrimas. Y de salud, de limpieza, de higiene, pues ni se digan. Sobre todo recuerden que la revolución industrial inicia cuando empieza a utilizarse las máquinas automatizadas. ¿Y por qué eran máquinas automatizadas? Bueno, pues porque trabajaban con vapor de agua. Entonces esto generaba pues dos situaciones eh, imprescindibles. La primera, la generación de una gran cantidad de hollín, porque se trabajaba con la forma de energía, no era la eléctrica como tal, sino que se trabajaba con carbón mineral o vegetal, luego ya se cambió a petróleo, pero de todas maneras las condiciones también eran insalubres. Y mucho vapor de agua. Las máquinas constantemente estaban mojadas, había que secarlas con las mismas ropas. Imagínense ustedes estos ropajes de la gente humilde en Europa por ahí del siglo XIX, esos faldones largos, oscuros, pues como muy, muy apagados, ¿no? Las obreras, porque se prefería la mano de obra de obreras o de niños, tenían que secar las máquinas con su ropa en términos generales y ellas trabajaban en galerones muy húmedos porque pues así trabajaban las máquinas. Entonces imagínense salir al exterior con esas ropas húmedas, calientes, porque eran lugares cerrados, y luego salir al exterior. Pues eso también generaba muchas enfermedades de las vías respiratorias. Amén de que algunas otras industrias, como por ejemplo las industrias algodoneras, perdón, fabricantes de algodón, por sus mismos procesos, era inevitable que muchas pelucitas de algodón se escaparan al aire y que las obreras las estuvieran respirando. Entonces, imagínense ustedes el sistema respiratorio de estas obreras. Primero, estar en lo caliente, salir a lo frío, pero ya antes haber respirado muchas pelusas de algodón. Digo, esto es uno de muchísimos ejemplos que pudiéramos llegar a establecer. Entonces, las condiciones de salud pues eran verdaderamente horribles. Afortunadamente, y no sin antes habérselo ganado con sangre, literalmente con sangre, las condiciones laborales de los empleados pues fueron cambiando y hoy existen una serie de políticas muy importantes para prevenir pues accidentes y enfermedades. Casi um, en todos los centros laborales hay protocolos de seguridad de higiene, ¿no? Y si no los hay, pues esto quiere decir que la empresa no está trabajando acorde a las reglamentaciones porque todos los centros laborales deben de tener muy claro estas estrategias de salubridad e higiene que se van estableciendo con, ay, se me fue, bueno, con el gobierno, con la parte del gobierno que se encarga de la seguridad de los empleados. Pero, en muchas ocasiones los protocolos de protección civil, pues allí están, pero si no hay quien los supervise, pues son como letra muerta. Es decir, no se están poniendo en práctica y no están funcionando para nada. Entonces tienen que eh, estarlos supervisando constantemente. Otro factor tiene que ver con la cuestión de los salarios. Este, Definitivamente ya sabemos que todos trabajamos por un salario, todos trabajamos por un sueldo. Sin embargo, también no siempre, no en todo momento, el salario es
algo que en automático me va a beneficiar. En algún momento de nuestra vida laboral, probablemente todos tenemos alguna experiencia en donde el salario pues será, digamos, aceptable, pero las otras condiciones no eran las mejores. Y aunque el salario tal vez no era despreciable, pues finalmente terminamos abandonando ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, si el supervisor, si el jefe, si el patrón son personas extremadamente conflictivas y siempre hacen vivir a sus empleados al borde del colapso de nervios, pues a veces por salud mental, por muy bueno que sea el salario, pues es mejor despedirse. Entonces, el salario es una eh, fuente de satisfacción o de insatisfacción si es que no se combina con los otros factores, ¿no? Obviamente, y ya aquí no quiero ser muy redundante, pero si el salario no es bueno, pues inmediatamente va a ser una fuente de insatisfacción. Si yo doy todo mi esfuerzo, ¿verdad? Si yo soy cooperativa con mis compañeros, si yo pongo en servicio mi experiencia, si yo dono de tiempo, si yo dono de mi tiempo, tiempo extra para la empresa, pero haga lo que haga, parece que no es suficiente y no hay un reconocimiento, pues obviamente esto va a ser una fuente de insatisfacción, ¿no? El que exista reconocimiento va a ser una fuente de satisfacción. El que no exista una fuente de reconocimiento, por supuesto que también va a ser una fuente de insatisfacción. Entonces, las personas encargadas de la administración de los recursos humanos deben de estar siempre completamente conscientes de estos factores que pueden motivar o que pueden desmotivar, ¿no? Ya sabemos que si una persona sale o se despide, si abandona su centro de trabajo, su centro laboral, pues existe la necesidad de reponerlo. Y para esto, pues es necesario poner en marcha todo un proceso de reclutamiento y de selección de personal que pues es un gasto para la empresa, ¿no? Es un gasto. Entonces, por eso es importante que la rotación de personal sea muy baja, sea lo mínimo posible, porque ahí se generan gastos. Y dentro de nuestras tareas como eh, eh, personas encargadas del Departamento de Recursos Humanos, pues es identificar cuáles son las fuentes de satisfacción y las fuentes de insatisfacción de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores. Bien, dentro de este tema de la motivación y el talento, también vamos a ir descubriendo la aportación de otro personaje, de otro administrador, que se llamaba Douglas MacGregor. Douglas MacGregor nos va a dar unos supuestos que van a ser conocidos como las teorías X y las teorías Y, que básicamente son dos ideas opuestas de cómo es el comportamiento humano. Bueno, ahorita obviamente enfocado a los centros laborales, a los centros de trabajo. MacGregor nos hablaba entonces de esta primera teoría X, en donde nos señalaba, como vemos aquí en la imagen, el ser humano no le gusta trabajar y siempre que puede lo evita. Yo no lo sé, yo las invito a ustedes a que hagan un análisis sincero, una autoobservación de este punto y piensen si
es cierto lo que señalaba MacGregor o no. Am, la verdad es que en muchas ocasiones nosotros podemos estar muy satisfechos con nuestra actividad laboral, pero em, si no, si yo tuviera una fuente infinita de recursos económicos, lo que me posibilitara no preocuparme por seguir trabajando, lo haría. Obviamente que las personas que sienten una gran insatisfacción con su trabajo dirían en automático que sí, que ya no trabajarían. Y yo me pregunto, bueno, y las personas que sí tenemos satisfacción laboral, que nos sentimos bien en nuestro trabajo, si tuviéramos una fuente de recursos económicos, ¿seguiríamos laborando? Eh, pues no lo sé, tal vez no, ¿no? Por mucho que nos guste nuestro trabajo. Bueno, ahí está esta propuesta de MacGregor. La segunda nos dice, las personas deben ser controladas a fin de que se logren los objetivos organizacionales. Y yo, en lo personal, aquí tengo una experiencia muy dolorosa cuando era yo joven e inexperta en estas cuestiones laborales, trabajando en Casa Hogar para Niños de la Calle del DIF de Catepec. Yo era la segunda psicóloga. Este, Se va mi jefa por algunas cuestiones y yo me quedo como encargada y empiezo a tener que supervisar las actividades de las cuidadoras, ¿no? Que trabajaban ahí con los niños de la calle. Yo, dentro de mi ética y dentro de mi humanismo, pues yo entendía que de mi trabajo dependía que los niños estuvieran bien. Y creo que di por hecho que las demás colaboradoras también pensaban como yo. De tal suerte que se me hizo muy fácil no supervisar directamente el trabajador, las actividades, perdón, las actividades de estas trabajadoras. Y fue muy decepcionante y estresante para mí descubrir unos días después que como yo no las había supervisado, habían servido de comer a la hora que les había dado la gana, no habían bañado a los niños, no les habían cortado las uñas. Esto bueno, yo pensé, esto me llevó a concluir que aunque se trate de la vida de seres humanos, si no hay quien supervise las actividades de las personas van a actuar con mucha irresponsabilidad, ¿no? Entonces, las personas tienen que ser supervisadas, porque si no, no hacen lo que tienen que hacer, por más aparentemente responsables que sean. El último punto de la teoría X nos habla de que las personas quieren tener seguridad y evitar responsabilidades. Eso es muy cierto. Es muy común que mucha gente diga, eso a mí no me toca. No todas las personas, no siempre, pero sí podemos decir que el grueso de la población de un centro laboral hará estrictamente lo que le corresponde y también hará lo posible por evitar responsabilidades. Eso también lo he podido corroborar en mis años como trabajadora de centros educativos, desafortunadamente. Bueno, el otro punto de la teoría de MacGregor, la contrapartida, la teoría Y, nos habla de tres puntos también. El primero, de acuerdo a lo que vemos en la imagen, nos dice que las personas aportan naturalmente su esfuerzo al trabajo. Y creo que esto tiene que ver cuando las personas verdaderamente están motivadas, porque si no están motivadas, esto no se va a cumplir. Siguiente punto.
los objetivos se logran cuando las personas se autocontrolan y disponen de libertad. Tiene también por experiencia, sé que tiene que haber ciertos factores, ciertas condiciones que permitan que los empleados tengan cierta libertad para tomar decisiones. Pero nuevamente regreso a este punto, siempre y cuando sean supervisadas, que si no son supervisadas, a veces no realizarán las actividades que se tienen que realizar. Muchas veces también tiene que ver con el hecho de que la persona se sienta observada. A lo mejor no al 100%, pero eh, sí, tiene que haber algo de esto. Y bueno, para terminar este punto, vamos ahora con la cuestión de que la mayoría de las personas pueden ser creativas e innovadoras, siempre y cuando se les dé la libertad y se les dé la confianza. Entonces, veamos aquí cómo este personaje, doctor McGregor, nos da estas propuestas en donde vemos a un ser humano, pues un poco con características negativas, un ser humano que pues de repente pareciera que no tiene como ah, mm, no se le puede dar la oportunidad de dejarle la rienda suelta, de dejarlo libre, siempre hay que estar como atrás de él, mientras que en el caso de la teoría Y es una perspectiva, digamos, muchísimo más optimista de cómo se presentan las conductas en los seres humanos, ¿no? La conducta Y nos habla de esta posibilidad que tenemos de creer en las personas, de creer que si tienen ciertos factores positivos, van a actuar de una manera adecuada, ¿no? Ok. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar en este momento.